Buenos días, soy el suboficial principal GNA, Gerardo Miguel Jiménez, y continuando con el ciclo de conferencias virtuales 2023, con el visto bueno del señor presidente del Instituto Nacional Ñuberiano, profesor don Salvador Roberto Martínez, me aboqué a la tarea de realizar este trabajo de investigación sobre la aviación paraguaya, que consta de dos partes. La primera parte hablaré sobre los inicios de la aviación y en una segunda parte a partir de la era del jet hasta la actualidad. 110 años de la aviación paraguaya. El 22 de febrero se cumplirán 100 años de la creación de la Escuela de Aviación Militar, que marca el inicio de la Fuerza Aérea Paraguaya. Se tuvieron varios intentos previos al 22 de febrero de 1922 de formar una fuerza aérea en el Paraguay. Uno de sus principales precursores fue Silvio Pettirossi, el primer aviador paraguayo quien falleció en un accidente de aviación al mando de su Perducín T en Ensenada, provincia de Buenos Aires, en el año 1916. Tras el deceso de Pettirossi, el gobierno paraguayo decidió contratar a un piloto italiano de nombre Nino Bo, con el que se crea la Escuela de Aviación Militar. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Paraguay había comprado varios aviones entrenadores franceses y había establecido un cuerpo aéreo pequeño. Algunos aviadores participaron en las acciones de combate de la Revolución de 1922, pero el verdadero comienzo de un cuerpo aéreo militar en Paraguay ocurrió con la llegada de una misión de la Fuerza Aérea Francesa en 1926. Compuesta de 5 oficiales y un suboficial mecánico, llegaron a Asunción para fundar una escuela para las tripulaciones de vuelo y en tierra para el Cuerpo Aéreo Paraguayo. La misión francesa permaneció durante los gobiernos de los doctores Eligio Ayala y José Patricio Uggiari, desde 1926 hasta 1931, y durante ese tiempo establecieron un cuerpo aéreo paraguayo sólido y graduaron 2 promociones de piloto de la escuela de vuelo. En ese entonces los franceses le vendieron a Paraguay 3 aviones entrenadores Hanriot HD-32, 2 aviones entrenadores Morán Saulnier 35, 6 aviones bombarderos de reconocimiento liviano y 4 aviones de combate Big-Wall 73. La Guerra del Chaco. Al estallar la Guerra del Chaco, el Paraguay poseía una pequeña arma aérea de aproximadamente 25 pilotos y unas cuantas docenas de mecánicos y ajustadores. Algunos observadores habían sido capacitados y el cuerpo aéreo estaba organizado en pequeñas escuadrillas de aviones de combate que constaban de aviones Big-Wall 73 y una escuadrilla de aviones bombarderos de reconocimiento que constaba de los Poté-25. La incipiente FAP también contaba con una pequeña cantidad de aviones de transporte y de uso ligero, al igual que aviones entrenadores acantonados en Asunción, en la base aérea Ñuguazú. Los bombarderos Poté-25 estaban al borde de volverse obsoletos en 1932, pero durante los años 20 este avión resistente, seguro, maniobrable y versátil había sido uno de los aviones más populares de las Fuerzas Armadas francesas durante las difíciles campañas coloniales. El Big-Wall 73, un avión de caza monoplano de alas altas, también estaba en servicio con algunas escuadrillas francesas de aviones de combate en aquel entonces y estaba reconocido como un buen avión de combate. Sin embargo, el motor Lorraine Dietrich, enfriado por agua de 450 caballos de potencia que accionaba al Big-Wall, tenía la tendencia de sobrecalentarse en las condiciones del Chaco, y su servicio en la guerra fue deficiente a causa de los problemas constantes en los motores. El comandante del Cuerpo Aéreo Paraguayo era un argentino, el mayor, luego teniente coronel, Vicente Almandoza Almonacid, que había volado con los franceses en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial. El BA-44 era un avión biplano desarrollado en Italia a mediados de la década de 1930 y que tuvo un servicio militar limitado cuando fue impreso en la Regia Aeronáutica como transporte. El gobierno de Paraguay compró un BA-44 para su aviación militar en 1933 y fue utilizado como ambulancia de transporte aéreo en la Guerra del Chaco. En 1945
Este BA-44 fue transferido a la primera aerolínea paraguaya, Líneas Aéreas de Transporte Nacional, y fue retirado del servicio en 1947. El gobierno de la República del Paraguay adquiere para el Cuerpo de Aviación Militar 5 Fiat CR-20 bis, que son recibidos entre marzo y abril de 1933. Con ellos se creó la 11ª Escuadrilla de Caza, llamada Los Indios, siendo numerados 11-1, 11-3, 11-5, 11-7, 11-9. 4 de ellos participaron en numerosas misiones de escolta y combate durante la Guerra del Chaco, 8 combatiendo contra los Curtis Hawk II y Curtis Falcón bolivianos, siendo por ello los únicos ejemplares CR-20 que participaron activamente en el conflicto bélico. El último CR bis paraguayo, 11-5, fue dado de baja y desguazado en 1941. El periodo de posguerra. El brazo aéreo paraguayo recibió algunos Fairchild M62 en 1940, seguido de 15 Lend-Lease PT-19A en 1942-43. En la década de 1950 se recibieron 14 EC PT-19 de la Fuerza Aérea Brasileña. P-3T-3FG construido bajo licencia en Brasil. El último PT-19 fue retirado en 1972. Llegado a Paraguay a mediados de 1955, el Consolidated Catalina ZP-CBA participó en septiembre del mismo año en una operación bien particular. Se trataba ni más ni menos que evacuar al derrocado presidente de la República Argentina, Juan Domingo Perón, asilado en la Cañonera Paraguay, en el puerto de Buenos Aires. Por razones de seguridad fue necesario utilizar el PBI-5A, temporalmente incorporado a la aeronáutica militar como T-29, para sacar al expresidente argentino, operación que se realizó con éxito el 2 de octubre. El avión fue devuelto a la empresa Líneas Aéreas Transporte Nacional con su matrícula inicial. El Catalina 2002 fue parte de un pedido de 3 aviones PBI-5A, adquiridos por el gobierno paraguayo en 1955. Fueron inscritos en el registro de matrículas civiles como ZP-CBA, ZP-CBB y ZP-CBC para el operador Líneas Aéreas Transporte Nacional, y también tenían reservadas las matrículas militares T-29, T-31 y T-33. El ZP-CBB T-31 lamentablemente operó por solo unos 2 años. El 21 de agosto de 1957 resultó severamente dañado en un accidente fatal en el río Paraguay mientras realizaba un vuelo de prueba. El ZP-CBA, el único PBI aún inscrito en el registro paraguayo, quedó 2 años inoperativo en la losa del Aeropuerto Internacional de Asunción, y fue solo en mayo de 1975 que se realizó su transferencia al transporte aeromilitar con la matrícula militar T-29. Fue utilizado en vuelos a ciudades portuarias a lo largo del río Paraguay, llevando principalmente carga y correo, pero también pasajeros. A finales de los 70 se le asignó al Servicio de Asistencia y Rescate, SAR, pero ya no volaba en forma regular cuando recibió su última matrícula, la 2002. En 1988 se le quiso dar una nueva vida y por eso fue necesaria una revisión completa, y luego de haber estado parado por casi 8 años realizó su vuelo de prueba post-revisión general el 3 de noviembre de 1988. Pero el golpe de Estado de 1989 puso un freno al proyecto de operar de nuevo este bote anfibio. Fue finalmente dado de baja de la flota en 1991 y pasó a matrícula norteamericana N96FP luego de su adquisición por el señor Frank Porter, y desde 2006 es parte de la colección de Fantasy of Flight. En 1960, la Aviación Naval Argentina donó a su par paraguaya 3 aviones de entrenamiento Vultee BT-13A para su escuela de aviación naval. A fin de los años 60, la aviación naval contaba con aviones NA-6 AT-6 Texan, que habían sido reemplazados por los más modernos Aermacchi MB-326. Estos Texan fueron donados a su par paraguaya. La ceremonia de traspaso se llevó a cabo el 27 de noviembre de 1969 en la base aérea Ñuguazú, en cercanía de Asunción del Paraguay. La entrega formal de los aparatos fue llevada a cabo por el capitán de navío Gerardo Silvester
siendo recibida por el vicealmirante Hugo González. TAM Paraguay y las operaciones de los Douglas C-47 DC-3. Transporte Aéreo Militar, TAM, de Paraguay, es una rama de la Fuerza Aérea Paraguaya que fue fundada el 10 de marzo de 1954, operando inicialmente con un solo avión del tipo Douglas DC-3. El 16 de marzo el mencionado DC-3 con código militar T-21 realizó el primer vuelo a la ciudad de Pedro Juan Caballero, ubicado a unos 451 kilómetros al noroeste de la capital paraguaya, cerca de la frontera con Brasil. A lo largo del primer año de operación fueron varios los vuelos iniciados a ciudades de Concepción, Filadelfia, en el Chaco y Encarnación. Con el aumento de los vuelos fue necesario adquirir más materiales y en 1955 dos DC-3 3A, el T-23 y el T-25 y un C-47 T-27 así como un R-4D1 T-35 ingresaron a la flota de TAM, permitiendo así aumentar el transporte de pasajeros, cargas y correos. Es de saber que además de sus vuelos regulares a las distintas ciudades del país, TAM operaba también vuelos identificados como de acción cívica, de transporte de víveres, medicamentos, semillas y maquinarias agrícolas de menor porte a los diversos asentamientos campesinos, sin olvidarse de las evacuaciones medicinales. Con los años, más C-47 fueron inscritos en los registros de TAM, sea a través del Military Aid Program americano o por donaciones de los gobiernos de Brasil, Argentina y Chile. Y a lo largo de los 50 años de operaciones de este mítico avión, 34 modelos de DC-3, C-47 y RD-4 llegaron a volar en TAM, 27 C-47, 6 DC-3 y un RD-4. Pero se tuvo que lamentar 8 accidentes con 3 víctimas fatales. El primero fue en 1965, cuando un C-47 del T-25 se incendió en la losa del aeródromo de Encarnación en una operación de reabastecimiento de combustible. El segundo ocurrió el 2 de junio del 65 con el T-49, cuando en un vuelo de Asunción a Pedro Juan Caballero los dos motores fallaron, necesitando un aterrizaje de emergencia en terreno abierto. A consecuencia del destrozo de la cabina de mando, falleció instantáneamente el piloto al mando capitán Martínez Duarte. El siguiente accidente ocurrió el 27 de agosto de 1980, con el 2016, luego de despegar en un vuelo de destino a Yacyretá, Misiones. Debido a problemas con los motores, el piloto intentó volver al Aeropuerto Internacional de Asunción, pero al perder altura se estrelló contra una casa en Lambaré, cobrando la vida del mayor Pam Acuña Ramírez. El cuarto accidente fue el 1 de mayo de 1984, al despegar de Concepción. Con el 2019, una falla de los motores obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia, sin víctimas fatales, tanto para la tripulación de a bordo como para los 21 pasajeros. En 1987, 2 accidentes adicionales resultaron en la pérdida de materiales, pero sin víctimas fatales. Se tratan del 2008 en Bahía Negra, y el 2034 en la Gerenza. En el año 1994 ocurrieron los dos últimos accidentes con los Douglas C-47. El 26 de septiembre, en un vuelo desde Bahía Negra a Asunción, el 2009 salió de la pista mientras iniciaba su despegue. Debido al impacto con el terreno, la derecha del motor izquierdo penetró el fuselaje a la altura de la cabina de mando, matando al piloto mayor Pam Lescano. Él fue la última víctima fatal de TAM en los 50 años de operaciones del C-47. El último accidente ocurrió el 24 de noviembre con el 2028. Al despegar de Puerto La Victoria, con destino final a la ciudad de Asunción, los daños resultaron en su baja de servicio. A mediados de los años 70, las autoridades consideraron la posibilidad de reemplazar del bimotor C-47. Uno de los proyectos que a punto de finalizar era la propuesta de la Israel Aircraft Industries con su modelo 201 Araba. Hasta un pedido para 6 aviones fue iniciado, con posibles entregas a partir de marzo de 1977. Pero a solo un mes de esta fecha el gobierno paraguayo canceló el contrato. Pero fue en 1984 que se realizó la compra de 4 Casa C-22, C-200 Aviocar. También en 1994 se estudió la posibilidad de remotorizar los Douglas
con motores turbohélice PT6, pero la crisis económica que afectó al país a partir de 1995 hizo que este proyecto fuese cancelado. En 1991 se realizaron las licitaciones para la venta de todos los materiales y aeronaves que estaban fuera de servicio y que sirvieron en su mayoría como fuente de repuestos. 3 fuselajes fueron utilizados para el entrenamiento básico de los paracaidistas. Se tratan del T-21, el primer Douglas en ser incorporado a la Fuerza Aérea Paraguaya, luego el TAM, el T-61 y el T-67. Con los años fueron retirados los C-47 que aún seguían en operación y en 1998 TAM operaba con solo 7 aviones, es decir, 4 Aviocar y 3 C-47. Debido a la crisis económica que afectaba al país y los recortes en presupuesto que enfrentó, entre otras, el transporte aéreo militar, este dejó de volar como línea aérea en agosto de 1998 y su dotación de aviones fue transferido al Grupo de Transporte Aéreo GTA de la Fuerza Aérea Paraguaya. Los 3 últimos Douglas C-47 siguieron así sus vuelos con el GTA, los 2030 y 2032, quienes fueron dados de baja en 1999, y el 2010, que voló por última vez en 2003. El 17 de noviembre de 1962 nacía Líneas Aéreas Paraguayas, aunque oficialmente por decreto ley 337 de fecha 18 de marzo de 1963. LAP conquistó el cielo con 3 Convair 240, matrículas ZP-CDN, ZP-CDO y ZP-SDP, adquiridos a Aerolíneas Argentinas, a los que se les adosaron radares meteorológicos que modificaban sensiblemente la nariz de los aviones. El 20 de agosto de 1963, la fecha oficial del primer vuelo de LAP, 2 vuelos especiales y solamente para invitados partieron de Asunción. Los Convair llevaban 6 tripulantes, siendo 3 comisarios de a bordo y 3 tripulantes técnicos. Estaban equipados con 40 asientos. Los vuelos regulares solo comenzaron el 18 de octubre de 1963, rumbo al norte. El vuelo PZ-402 salía a las 6 de Asunción, hacía escala en Curitiba y San Pablo Congonhas y llegaba a Río de Janeiro a las 12:40, retornando de vuelta a la base de Asunción a las 18:50 bajo el vuelo PZ-403. Eran 2 frecuencias semanales en esa ruta, martes y sábado, 5 vuelos para Buenos Aires y 3 para Montevideo. El 26 de mayo de 1967, el avión Convair ZP-SDP se perdió en un accidente en el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, volcándose y saliendo de la pista después de aterrizar, felizmente sin dejar víctimas fatales. Después de un proceso de verificación, LAP optó por aviones turbohélice, con costos de operación más económica que los Convair. Adquirió entonces 3 Lockheed Electra, usados anteriormente por Inter Airlines, configurados con 87 asientos en una sola clase, el ZP-CBX, y 84 asientos en los aviones matriculados como ZP-CBI y ZP-CBZ. Llevaban 8 tripulantes, 3 técnicos, 3 tripulantes de cabina, TCP y 2 como jefe de cabina. Otro avión veterano fue adquirido para ampliar la flota, un DC-3 ZP-CCG, que sirvió exclusivamente en la ruta para Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, inaugurada en agosto de 1970. El DC-3 y el Convair serían utilizados para la inauguración de nuevas rutas para las ciudades como Salta, Resistencia y Jujuy en Argentina.